Paz y bien, soy Bruno Aguirre desde Paraguay con el tema 132. ¿Cómo se organizan las primeras comunidades cristianas? La jerarquía de los primeros 3 siglos, a pesar de las dificultades de la persecución en el Imperio Romano, la jerarquía funcionó de modo muy seguro en estos 3 primeros siglos. Desde el momento que Jesucristo fundó sobre Pedro, la roca, cabeza y lazo de unión entre los apóstoles, la iglesia era una institución que debía tener una jerarquía como un armazón óseo de su cuerpo, o bien otra comparación como el cerebro que dirige todos sus pasos. El Espíritu Santo, que animaba al principio con sus carismas tan llamativos, pronto hizo su carisma primero y principal, que fue el del gobierno, mientras que los otros iban disminuyendo. Aunque no se han apagado del todo en la iglesia, han estado bajo la mirada vigilante del obispo y del papa. Así la iglesia ha visto resguardada y seguro los grandes dones del Espíritu Santo que han producido frutos continuamente. Es importante la imposición de mano, pues solamente una persona que estaba en gracia plena de la iglesia y era administrada con la autoridad de los apóstoles podía volver a imponer las manos y nombrar a otra persona como un representante de la iglesia. Como el gobierno libre, encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, capítulo 13, versículo 3, capítulo 14, versículo 23, primera de Timoteo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 22, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que demuestra que dejaría un gobierno inspirado por el Espíritu Santo y la gracia de las autoridades que dio sobre Pedro. La iglesia que inicia en el día de Pentecostés se ve por hecho de los apóstoles, que ellos no solamente ellos tenían la autoridad y eran obedecidas por todos, dirigían que por necesidad subsistió además profetas, doctores, a los que llamaban apóstoles, evangelistas, a diferentes de los 12 de los escritores de los evangelios, eran ayudantes en las comunidades, predicadores, catequistas, itinerantes, calificados por el mismo Pablo como delegado de la iglesia y la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 8, versículo 23. Desde Pentecostés, Pedro aparece como cabeza, jefe indiscutible e indiscutido de la iglesia, al saber de manera absoluta, cierto, que Pedro fue martirizado en Roma. Allí está su sepulcro. A Roma dirigimos nuestras miradas. No solamente encontramos ejemplos de la autoridad de Pedro, la autoridad de la iglesia de Roma. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía hablaba que la iglesia de Roma, cabeza de caridad. Como decía Dionisio, San Policarpio, San Cipriano, que decía que la iglesia llamada a Roma a nutrir la unidad católica. San Ireneo, discípulo, también hablaba de la iglesia, y un apelativo muy importante que muchos protestantes al encontrar la historia se dan cuenta de algo importante. San Ireneo decía: a esta iglesia de Roma, por su preeminencia más poderosa, es necesario que se unan todas las iglesias, es decir, los fieles a todos los lugares, pues en ella se conserva siempre la tradición recibida de los apóstoles por los cristianos de todas partes. Ahora bien, la iglesia se componía por obispos, con plenitud del sacerdocio, eran quien gobernaba, que la iglesia tenía designada y quien precedía el culto de los fieles. El obispo dirigía a su iglesia con derecho propio, pero no delegado del Papa, aunque siempre con los demás obispos en comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio ministerial y es solo él quien puede imponer las manos, es decir, consagrar a otros obispos, sacerdotes y diáconos. Como vemos en Hechos y Cartas de los Apóstoles, los obispos y presbíteros eran principio de la misma. Obispo es el que vigila, el que supervisa todo. El presbítero es el hombre de proyecto maduro
Desbordada la ancianidad, pero pronto se reservó a hombres el obispo, a lo que significa hoy. El presbítero, al que hoy llamamos sacerdote, tuvo el obispo desde el principio consigo, en su delegación suya. Presidía la Eucaristía, administraba los otros sacramentos. Tuvo especial importancia cuando el obispo no podía atender las comunidades lejanas del centro, en los campos, sobre todo lo que había llevado a la celebración eucarística. Con la imposición de manos recibía el poder de consagrar, de perdonar y ejercer las demás funciones en la iglesia. El origen frente a la iglesia fundada por los obispos como Timoteo y en Efeso por Tito de Creta, encargado de que pusieran las manos a los elegidos como presbíteros para administrar los sacramentos y dirigir las iglesias particulares. Timoteo 1, versículo 4. Ahora leemos del diácono. Tenía gran importancia en la iglesia antigua, aunque después fue perdiendo con muchas sus funciones. Volvemos sobre los apóstoles. Y vamos a la institución como los 7. Hechos de los Apóstoles 6, versículo 1 al 6, consagrados en el nombre del servicio, nos dice el Catecismo en la Iglesia 1569, con las palabras del concilio. El grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que le imponen la mano para realizar servicio y no para ejercer un sacerdocio. En este primer siglo hubo diáconos muy notables en la Iglesia, como el diácono San Lorenzo. Así nos encontramos con una realidad: el obispo, presbítero y diácono son los 3 grados del orden sagrado, principalmente la consagración, la unión sacerdocio con Jesucristo y para la iglesia, ya desde que el principio de la historia era la práctica donde los primeros cristianos vivían.